Hola, sean bienvenidos una vez más a este canal, espero que se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro curso de PHP. Vamos a ver lo que son las constantes, vamos a darle la definición e igualmente vamos a ver los tipos de constantes que podemos crear o encontrarnos en PHP. Bien, para eso lo que vamos a hacer es irnos a nuestro navegador. Vemos que hasta el momento estábamos viendo los que eran las funciones y aquí en nuestro código solamente tenemos un archivo donde estábamos viendo lo que eran las funciones. Pero en esta ocasión vamos a ver lo que son las constantes y cómo la podemos definir. Para eso vamos a crear aquí otro nuevo archivo y vamos a poner constantes.php y aquí vamos a definirlas. Lo primero que debemos de tener en cuenta es que en las constantes es realmente un nombre o un identificador que contiene un valor. No se puede cambiar durante una ejecución. Tampoco podemos modificarla dentro de un script. Ya una vez que están definidas, lo que podemos hacer es cambiar el valor, pero no podemos cambiar, por decirlo así, o redefinirlas en tiempo de ejecución. También, como sabemos que PHP distingue entre mayúsculas y minúsculas, por lo cual debemos de emplear y saber que al llamar una constante debemos de llamarla tal y como la hemos definido. Lo correcto y lo válido y por convención debemos de definir una constante en mayúscula. También debe comenzar con una letra o ya sea un guión bajo y seguido de algún número o letra. Pero no igualmente que con las variables y las funciones debe de definirse con nombres válidos. Vamos a ver cómo definir una constante. Para eso lo primero que tenemos que hacer es usar la función que existe en PHP llamada define. De esta forma, como es una función, recibe, por decirlo así, ahí un string, un nombre y un valor. Y de esta forma se convierte en una constante, como vemos acá. Lo primero que tenemos que definir es el nombre de la constante. Y como hablamos anteriormente, tiene que definirse por convención y buenas prácticas en mayúscula. Entonces aquí tendría que poner el nombre de la función y luego estaríamos poniendo el valor, en este caso el valor de la función, y de esta forma estaría definida ya nuestra primera constante. Para recuperar el valor o para llamar esta función o esta constante, simplemente se debe de especificar su nombre. Como vemos, este es el nombre de la función. Entonces, al llamarla, con solamente ponerle un eco y le vamos a poner el nombre de la función, en este caso se llama nombre, y con punto y coma, y de esta forma estaríamos ya definiendo nuestra función o nuestra constante y la estaríamos llamando. Pero recuerden de que como estamos trabajando en PHP, siempre tiene que estar las etiquetas de PHP para que sea válido lo que estamos haciendo. Entonces aquí sería PHP. Y aquí estaría ya Visual Studio Code corrigiendo lo que estamos haciendo, que es definiendo una función, el valor y mandándola a llamar. Si nosotros le damos guardar y nos vamos al navegador, y en este caso nos vamos ahora a constantes.php, vemos de que
tenemos un resultado llamado valor y es el que acabamos de definir a la constante que hemos creado. Si aquí nosotros el valor le ponemos, por ejemplo, Luis o un nombre cualquiera, digamos Juanito, nuevamente, al guardar, ese es el valor que nos traerá esta constante. Entonces, de esta forma se define una constante. Muy bien, ahora lo que tenemos que tener presente también es que las constantes pueden tener como contenido ya sea un string, pero también podría tener números como este, es un número entero y vemos que el resultado es de 5, así es de que estamos asignándole un entero. También puede tener flotantes como 5.02, que es un número float, y también estaríamos mostrándolo en el navegador. Igualmente podría contener una constante, ya dijimos enteros, flotantes, cadenas, que es el que acabamos de realizar. Esto es una cadena de texto y estaríamos mandándole una cadena de texto y también podríamos mandarle booleanos. En este caso podría ser true. En este caso es un booleano true y estaríamos mostrando aquí la palabra o más bien el número 1 porque se le asigna el valor a true o false 1 o 2. En este caso false sería, perdón, el 0, 1 o 0. Entonces en este caso sería 0 y como es 0, pues el navegador no muestra nada y lo toma como falso. Entonces de esta forma se definen las constantes. Esto es una constante. Muy bien. Algo más que debemos de tener en cuenta es que hay una gran diferencia entre cómo nosotros podemos definir una constante a una variable. Como podemos ver y ya tenemos conocimiento, las variables se definen anteponiendo el signo dólar y esto sería una variable. Y aquí le asignaríamos el valor. Esto sería una variable. Pero en el caso de una constante, como explicamos, tiene que ser definida por la palabra reservada o la función llamada define con el nombre de la función y el valor. Esa es una diferencia. También se tienen que definir siempre con la función que acabamos de decir. Entre paréntesis estaría el nombre y el valor. Igualmente, como comentamos, no se pueden cambiar estos valores. Nosotros no podríamos decir de que ahora nombre, que la constante llamada nombre, ahora va a tener otro valor llamado texto o número puede ser. Y que ahora esa variable, o más bien esta constante, ahora la hemos convertido en valor y ya nos está arrojando un error porque no podemos modificar esta variable, también esta constante. Muy bien, entonces, algo también que debemos de ver es que para definir una constante debemos hacerlo con las siguientes o de las siguientes formas. Vamos a ver los ejemplos de constantes válidas. Una constante válida se puede definir así, define, como siempre estamos explicando, tiene que llevar esta función dentro de la función el nombre de la constante, por ejemplo, y recuerden que siempre tiene que ir en mayúscula ya que es una constante y ya el valor tendría que ser, por ejemplo, por poner un ejemplo, rica. De esta forma estaríamos definiendo muy bien una constante. Podríamos también definirla de esta forma.
Podríamos poner país 2. Aquí otro valor, tal vez México. Podríamos definirla de esta forma también, como país-3. Y aquí podríamos poner un ejemplo, Argentina. Igualmente podríamos definirla como lo hemos encontrado en algunos scripts o ejemplos en internet, que podría ser doble espacio, doble línea, guión bajo, y ponemos la expresión y doble guión debajo, y aquí podríamos poner tal vez Estados Unidos, y de esta forma serían válidas la forma en cómo deberíamos de definir las constantes. Entonces, si queremos, nos vamos al navegador y le damos a actualizar, vemos de que aún no están. Vamos a guardar y le damos a actualizar. Vemos de que estos valores no se muestran porque hay que mandarla a llamar, y para mostrarlo en el navegador con el eco podríamos poner cualquiera de estas constantes ya definidas. Si nosotros escogemos esta, damos punto y coma, nos mostrará Estados Unidos. Y si vemos, aquí está Estados Unidos. Para que esto no se pegue, vamos a poner acá un BR para que haga un salto de línea. Vamos a guardar. Vamos a ver aquí, vamos a concatenar. Para concatenar ponemos el punto y damos guardar. Y ahí estaríamos concatenando el valor más un código de HTML. Y entonces también acá hay que hacérselo. Concatenamos con un código HTML para que haga el salto de línea, y ahí tendríamos Estados Unidos. Si nosotros quisiéramos poner, digamos, o presentar en el navegador el valor de esta constante llamada nada más país, nos llevaría o nos mostraría Costa Rica, y aquí está. Y de esta forma serían válidas la forma en cómo estamos definiendo aquí los nombres de las constantes. Muy bien, pero hay una forma en que no se debe de hacer, y vamos a ver las constantes no válidas, o la definición no válida de las constantes. Y podría ser que nosotros definamos una constante y le pongamos el nombre, por ejemplo, de empezando con números, y luego, por decirlo así, la referencia, y después, bueno, esto iría entre comillas, y luego vamos a poner el valor, por ejemplo, Alemania, y al mandar a llamar esta constante que hemos definido acá, vamos a ver qué pasa. Vemos que ya nos está generando un error en Visual Studio Code, y vemos de que realmente no podemos definir de esta forma las constantes. Tampoco podremos mandar a llamar. Vamos a mandar a llamar, por ejemplo, país 2. Vamos a mandar a llamar país 2, que sería este, punto y coma, y vamos a darle a actualizar, y vemos de que ahí está bien, nos está arrojando México. Pero qué tal si nosotros la escribimos o mandamos a llamar la constante país, como es en este caso. Vamos a darle a guardar, nos trae Costa Rica. Pero si nosotros quisiéramos mandar a llamar esto sin mayúscula, o en minúscula más bien,
al darle a actualizar nos va a mandar un error porque dice que no encuentra esta constante llamada país. En PHP, él es sensible de las mayúsculas y minúsculas, por lo cual debemos de tener presente en que si vamos a mandar a llamar una variable o una constante, tal y como la escribimos, debemos de referenciarla. Muy bien, entonces de esta forma hemos visto cómo son las constantes, pero vamos a ver ahora las constantes. Vamos a poner un comentario. Las constantes que son mágicas, por decirlo así, o las predefinidas. En PHP hay un sinnúmero de constantes y de funciones que podemos mandar a llamar, pero vamos a ver como 4 de las más importantes o las más comunes que nos vamos a encontrar en códigos. Y vamos a empezar con una primera constante llamada line. Vamos a poner aquí, siempre se define en mayúscula. Y esta constante lo que hace es que el número nos arroja, ¿verdad? Nos muestra, vamos a poner aquí, nos muestra el número de la línea del archivo en que nos encontramos. Del archivo o del editor de texto. También tenemos otra constante, como podemos ver, ahí están muchas de las que tiene PHP. Y vamos a ver, por ejemplo, la de class, que esta constante lo que nos arroja es el nombre, nos muestra el nombre, en este caso, de la clase que se haya declarado. También tenemos otra constante, como por ejemplo file. En la constante file, lo que hace es que nos devuelve la ruta completa y el nombre del archivo. Y también podríamos buscar otra constante llamada function. Y esta constante nos devuelve el nombre de una función. Definida o declarada. Y también tenemos otra función llamada method. Esta función nos devuelve el método que se declare en una clase o en una función. Vamos a ver cómo podría ser esto. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a definir, aunque no hemos entrado a lo que son las clases, vamos a hacer un pequeño adelanto definiendo una. Vamos a crear una clase y esta clase le vamos a poner, por ejemplo, el producto class, y dentro de esta clase abrimos y cerramos llaves y vamos a hacer una función. Las funciones ya la hemos visto. Si quieren, revisen el video anterior donde hablamos acerca de las funciones con parámetros y las funciones que son simples o que no tienen parámetros. En este caso vamos a definir una función simple llamado producto. Esta función siempre termina con paréntesis y luego definimos entonces el código que se va a ejecutar. En este caso vamos a poner un eco y vamos a definir la siguiente expresión y vamos a decir la función, y le ponemos 2 puntos, luego vamos a dar espacio, vamos a concatenar con punto y punto, y después aquí abrimos otra vez el string y lo cerramos. Entonces podríamos poner aquí un BR para que haga un salto de línea. Aquí lo ponemos y por el momento vamos a darle guardar y veamos lo que nos aparece. Bueno, aquí vamos a ver si no nos da error. Nos va a dar error porque
estamos aquí declarándola y vamos a comentarla, ya que vamos a hacer los ejemplos diferentes. Muy bien, aquí guardamos y tenemos que tendríamos que llamar esta función dentro de esta clase. Entonces, para hacerlo hay que crear un objeto y ese objeto tendríamos que crearlo. Si le damos guardar, damos actualizar, tenemos un error en la línea 28 y el error es que menciona que se esperaba una expresión concatenada y como no se la hemos pasado, entonces hay que pasársela y en este caso le vamos a poner la constante llamada función, que es la que nos devuelve, dice aquí, el nombre de la función declarada. Vamos a dar guardar y vemos de que ya se nos eliminó el error porque estamos concatenando y él espera una expresión dentro de esos dos puntos o una variable o ya sea función. Entonces ahora vemos de que si nos vamos a la explorador y le damos a actualizar, vemos que aún no nos arroja nada, no nos dice nada. Y eso es porque para llamar esta clase o esta función dentro de esta clase es necesario crear un objeto y el objeto, por ejemplo, vamos a declararlo como una variable y este objeto debe de contener el valor de la clase. Para instanciar esta clase tendríamos que hacer un new para instanciarla. ¿Y qué queremos instanciar? Bueno, la clase llamada producto class, que es la que tenemos aquí como clase, y de esta forma le damos punto y coma, actualizamos y vamos a ver qué nos dice el navegador y no nos arroja nada todavía porque lo que hemos hecho solamente es instanciarla. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que entonces, ya entramos aquí, ahora necesitamos que ejecute esta función o este método. Entonces, para que ejecute ese método, lo hacemos de la siguiente manera, como el objeto, y ese objeto lo definimos con una función de flecha y mandamos a llamar ya nuestra función que existe. Entonces, como vemos, aquí nos aparece la función y como es una función, va entre paréntesis y le damos punto y coma. Y de esta forma estamos llamando entonces la función. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Nos va a imprimir la siguiente expresión, la función, y como la función devuelve el nombre de la función, entonces la función producto, vamos a poner aquí, la función se llama, y en este caso tendría que decir producto, y es correcto porque tendría que mostrarnos el nombre de la función que hemos declarado. Le vamos a dar a guardar, nos vamos al navegador, le damos a actualizar y vemos que aquí aparece. Vamos a darle aquí un BR también, a concatenarlo para que nos deje ver el resultado. Y como vemos, aquí dice la función se llama producto y es correcto. La función se llama producto y esto de la función lo que hace es que nos devuelve el nombre de la función declarada. Muy bien. Pero ¿qué tal si queremos devolver el nombre de la clase? ¿Cómo lo haríamos? Bueno, podríamos decir el nombre de la función se llama tal, pero también la clase se llama, y vamos a poner aquí, en este caso, la constante llamada class, y nos tendría que arrojar el navegador que el nombre de la función se llama producto y la clase se llama producto class. Vamos a ver si es cierto. Vamos a actualizar y efectivamente dice la clase se llama producto class. Entonces, de esta forma estamos accediendo por medio de estas constantes que ya vienen predefinidas en PHP, los nombres de algunos procedimientos que estemos haciendo. Y esto nos viene bien para cuando estamos o estemos programando nuestro sitio web, que más adelante la vamos a utilizar. ¿Qué otra cosa podríamos traernos? Bueno, también podríamos traernos la línea. La línea
la línea número 30, que sería esta de nuestro editor, podríamos poner aquí la línea de esta instrucción está en la línea número, y vamos a poner aquí, y aquí podríamos poner la instrucción de este script, podríamos poner aquí, está en la línea número y nos tendría que arrojar el número 30 porque aquí está la instrucción. Vamos a darle a actualizar y actualizamos el navegador y nos dice la instrucción de este script está en la línea número. Bueno, aquí hay que cambiarle, en vez de class ya sería que otra constante, sería la constante, vamos a poner aquí line, la constante en línea. Vamos a actualizar, actualizamos aquí y vemos de que nos dice la instrucción de este script está en la línea número 30 y es correcto, está en la número 30. Entonces de esta forma también podríamos acceder a la línea en la que estamos escribiendo algún script si queremos revisar algún código. También podríamos utilizar otra función. En este caso vamos a ver acá otra constante, perdón, y la constante que podríamos utilizar ahora es file. La constante file, vamos a ver que nos arroja, y la constante file nos tendría que arrojar ¿qué cosa? Nos devuelve el archivo y el nombre completo. Entonces podríamos poner acá el archivo o este archivo se encuentra en, y vamos a ver dónde se encuentra. Entonces le damos a actualizar y vemos que dice el archivo se encuentra en la unidad que yo lo tengo en Laragon, el servidor, dentro de mis sitios web llamado intro-php, y el archivo se llama constante.php. Y es correcto, estamos trabajando en el archivo constante.php dentro de nuestro proyecto intro-php, dentro de nuestro servidor local. Y esto está funcionando bien también. Ahora vamos a ver el método. Ok, ¿qué método estamos usando para acceder? Bueno, estamos usando producto class más el producto. Aquí estamos instanciando y aquí estamos ejecutando. Entonces el método es llegar primero acá y luego ejecutar este. Vamos a ver si es cierto. Dice que el método que se declare una clase o en una función. Vamos a ver. Vamos a copiar el método. Aquí lo reemplazamos por método. Y aquí sería el método que se está ejecutando es, y vamos a ver cuál es el método. Vamos a dar a actualizar y ahora vean que arroja. Y dice el método que se está ejecutando es producto class con la función producto. Y de esta forma también podemos accesar a esta función. Con esta función de flecha también podremos accesar y está en lo correcto. El método se está haciendo de esta forma y la constante method nos está indicando cómo lo está ejecutando. Entonces, como podemos ver, de esta forma podríamos decir de que las constantes son importantes a la hora de que nosotros estemos desarrollando un sitio web. En el próximo video vamos a seguir aprendiendo más sobre este lenguaje de programación como es PHP. Espero que sigan este video, que si les aportó algo interesante, pues dejen sus comentarios, den un like y suscríbanse para que puedan seguir viendo contenidos como estos. Así que los espero en otro video.